Muchas veces se suele hablar de duendes como si fuesen emisarios del inframundo, poniéndolos al mismo nivel que los demonios, pero se sabe que son entidades de una dimensión diferente. Solo aquellos que poseen ciertas condiciones, como una percepción y sensibilidad desarrollada, pueden verlos e interactuar con ellos. Ellos pueden superarnos en edad, conocimiento, destreza y fuerza. También cuentan con la capacidad de poder distorsionar las leyes de la física conocida. La historia que les contaré a continuación no tiene precedentes, pues a nuestro protagonista casi le cuesta la vida en un encuentro con dichas criaturas. Un suceso que él recordará para siempre. Ubaldo, nuestro protagonista, era un señor de unos 60 años. Trabajaba en una finca como tractorista y casero, desde hacía más de 30, para una empresa que fabricaba y comercializaba plásticos en el departamento Trancas de la provincia de Tucumán. Cierto día, llegado el fin de semana, la mayoría de los empleados de aquel establecimiento se preparaban para partir hacia sus hogares, salvo Ubaldo, quien residía con su familia dentro del predio de la finca. Al caer la tarde, el viejo Ubaldo, que degustaba algunos vinos desde el mediodía, vio su vaso medio vacío. Y ya somnoliento bajo los efectos del alcohol, decidió atravesar a pie el largo trayecto que separaban la finca del único almacén donde podía comprar algunos vinos más. Se levantó de su reposera favorita y al llegar a la tranquera de acceso, decidió encarar el camino más corto hacia el almacén del pueblo. Pero para llegar debía circular por un sendero atravesando un frondoso y antiguo bosque. Una decisión de la cual se arrepentiría toda su vida. Ya surcando el estrecho sendero, rodeado de una frondosa vegetación que hasta oscurecía la luz del día, Ubaldo caminaba intranquilo, pues a su alrededor se escuchaban el crujir de ramas resquebrajándose, como cuando alguien camina por un matorral. Los extraños sonidos le llegaban algunas veces de un lado y algunas veces del otro. Sentía como la humedad del ambiente se tornaba fría y pesada, como un aire viejo que no se renovaba desde hacía mucho. Seguía avanzando, y podía sentir como los cabellos de su nuca se erizaban y una sucesión de escalofríos se apoderaban de su piel. Ya a la mitad del camino, los ruidos extraños a sus espaldas eran descarados. Se dio vuelta a investigar, pero no detectó nada inusual. Caminó algunos metros más y volvió a oír como que alguien lo seguía. Volteó su cabeza rápidamente y esta vez vislumbró una figura pequeña que se escondía detrás de los árboles a orillas del camino. Ubaldo, ya en estado de alerta, apuró el paso sabiendo que no era opción regresar por donde había venido. Siguió caminando dando grandes zancadas mientras seguía escuchando ruidos de pisadas, corridas y pequeños saltos entre las malezas. Ubaldo cuenta que siempre fue un hombre muy valeroso, pero en aquel episodio hasta se le había quitado los efectos de la bebida. Momentos después Ubaldo se detuvo en seco y al voltear para sus espaldas, lo que vio lo dejó atónito. Un ser muy pequeño como de unos 50 centímetros, de morfología humana, parado en el sendero a escasos metros de él. «Un duende», murmuró con su voz quebrada. El rostro de la criatura ajetreado y enmarañado de arrugas no denotaba temor alguno ante Ubaldo. Sus ojos tenían un brillo sobrenatural y esbozando una sonrisa siniestra, dejó entrever una hilera de dientes punzantes como los de una hoja de sierra, según las propias palabras del pobre Ubaldo. Con la vitalidad y fuerza que lo caracterizaba, se agachó a levantar una piedra del suelo, para lanzarle y espantar a tan desagradable ser, pero al levantar su rostro y mirar nuevamente, un frío le recorrió la espalda. Pues pudo ver que de entre las malezas y detrás de algunos árboles, salían una tropilla de seres iguales al primero, moviéndose despacio y en un silencio amenazante. Sin quitarle los ojos de encima, como cuando una manada depredadora acorralan a un animal moribundo. Sin dudarlo, Ubaldo se echó a correr a toda prisa, siendo perseguido por aquel malón sobrenatural. Pues entendía que en aquella fatídica tarde, él se había convertido en la presa. Las horas habían pasado y la noche había caído sobre aquella localidad rural, y la familia de Ubaldo comenzó a preocuparse de su demora, pero no era la primera vez que se ausentaba sin dar aviso.
A la mañana siguiente, su hijo mayor salió a buscarlo por las inmediaciones preguntando a los otros empleados del paradero de su padre. Sin conseguir noticia alguna, se desplazó hasta el pueblo cercano y preguntó al bolichero y a algunos conocidos si habían visto a Ubaldo, pero no consiguió respuesta certera de dónde podría estar. Al amanecer del segundo día, convencidos de la desaparición de Ubaldo, se formó un grupo de búsqueda entre familiares y empleados de la finca y comenzaron un rastrillaje por la zona. Cuando ya caían los últimos rayos de sol de la tarde, sobre aquella región boscosa, un empleado de la finca, compañero de Ubaldo, decidió investigar un pequeño claro que permanecía aislado por las malezas, y fue cuando de repente divisó algo en el suelo como si sería una bolsa plástica de color claro. Al adentrarse entre la espesa vegetación, lo que vio lo dejó sin aliento. Lo que veía desde la distancia como una bolsa, era la cabeza de Ubaldo, que sobresalía de la tierra, mientras todo el resto de su cuerpo permanecía completamente enterrado. Para su sorpresa, Ubaldo aún se encontraba con vida, aunque muy débil y ya casi sin aliento. Lo más extraño, era que la tierra de alrededor no había sido removida para enterrar a aquella persona. Pastos crecían inalterados de ambos lados del cuello de Ubaldo, y su cabeza parecía aflorar de la misma tierra, al igual que una planta. La muchedumbre desconcertada tardó un tiempo prolongado en poder rescatar a Ubaldo de aquella compactada fosa, la cual se hubiese convertido en su tumba. Días después de lo ocurrido, Ubaldo, ya fortalecido, se decidió a contar lo sucedido aquella tarde. Así relató que luego de perseguirlo aquel grupo de seres, lo golpearon reiteradas veces lanzándolo por los aires con apenas tocarlo. En varias ocasiones al caer, sus perseguidores saltaban arriba de él, propinándole rasguños y mordidas. También contó que luego fue arrastrado y llevado como si fuese un trofeo de guerra hasta el lugar donde fue hallado. Dijo que era inútil pelear pues no pudo acertar golpe alguno, y la fuerza de aquellas cosas era descomunal y que fue reducido fácilmente. Luego, en un parpadear de ojos la tierra se abrió sola y fue sumergido hasta el cuello. A continuación uno de los seres hizo un ademán con su mano, y la fosa se cerró, y los pastos se entretejieron alrededor de su cuello como por arte de magia. Pero lo más espeluznante fue lo que contó al final. Pues de aquel grupo de hombrecillos horribles, salió uno de apariencia femenina. Tenía el rostro todo arrugado, y con una voz aguda pero en tono autoritario, se dirigió a él diciendo: «Ser un hombre malo. Tú haber roto con máquinas nuestra naturaleza. Ahora tú morir». Y así, tan rápido como aparecieron, se desvanecieron ante sus ojos. Ubaldo contó esto solo a sus allegados más cercanos, al resto prefirió decir que no recordaba nada de lo sucedido. En la actualidad piensa que tuvo mucha suerte en ser encontrado aquella tarde, que lo que le sucedió fue una especie de venganza por haber desmontado parte de aquel bosque para el emplazamiento de la finca. Y que al final tomó conciencia de la importancia de la naturaleza y del poder de sus fervientes defensores, esas entidades que solemos llamar duendes. Si te gustó el video regálame tu like, suscríbete y toca la campanita para más historias y contenido de calidad. Muchas gracias.